Esta mañana nos levantábamos con la noticia de que el Papa Francisco nos ha dejado hoy, 21 de abril del 2025, a los 88 años, con una salud bastante delicada. Nos regalaba justamente ayer, el domingo de Pascua, su última aparición. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Chiedo il maestro delle cerimonie di leggere il messaggio. El Papa Francisco amaba la música y su gran lista de reproducción abarcaba desde Mozart hasta Soda Stereo. Hoy en el canal vamos a rendirle un homenaje y vamos a recordar a algunos artistas que tuvieron el privilegio de cantar ante el Papa Francisco. Empezamos. Una de las actuaciones más recordadas ha sido en un evento donde también estaba el Papa Francisco con un discurso maravilloso que dio justamente antes de empezar a cantar. Es Shakira con una versión muy especial de Imagine de John Lennon. Vamos a verla. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Son muy pocas las veces, pero evidentemente esta actuación ha significado algo impactante para ella y se le notan los nervios no solamente en la voz, sino también en las manos. Si te fijas cómo toma el micrófono, vas a notar un leve temblor. Es decir, a veces nos olvidamos que los artistas son personas también y que tienen sus nervios y que tienen sus miedos y que aunque sea una gran estrella global, Shakira también pasa por esos momentos, ¿no? Above us, only sky. Imagine all for people living for today. Fíjate que aquí en esta época se notaban muchísimo esos cambios de voz que tenía Shakira en este entonces, donde arriesgaba muchísimo más con la voz. Esta forma de cantar que está teniendo Shakira en esta presentación lo podemos comparar con Underneath Your Clothes. Es esta forma de terminar las frases con tanto twang activado que hace como una voz como muchísimo más aniñada. Fíjate, en Underneath Your Clothes utiliza estos mismos efectos vocales. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion too. Fíjate que es una canción que está completamente hecha por otra persona, con otra forma completamente diferente de cantar, pero Shakira lo lleva a su terreno, es decir, en ningún momento intenta imitar o deja de ser Shakira o utiliza otros efectos vocales, no, ella sigue siendo ella y claro, cuando la persona se lleva completamente a su terreno la canción, a veces parece que la canción estuviera escrita para ella, ¿no? La canta con total naturalidad. Imagine all for people living life in peace. A medida que va cantando vas viendo cómo ella ya se relaja, se afloja, deja de temblarle el micrófono y va como disfrutando un poquito más la canción, ¿no? You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Es como un himno esta canción, es una maravilla de canción. Perhaps someday you'll join us, and the world will be as one.
Creo que ha sido una interpretación muy bonita de Shakira. Ha logrado por fin estar más relajada para poder disfrutar más. Fíjate que es completamente en directo, no tiene absolutamente nada y la verdad es que está sonando pues muy a su estilo, muy a Shakira, y creo que la ha defendido pues muy bien la canción. Y vamos a pasar a otra colombiana. Realmente la voz de Maía es una voz tan grande que es capaz, cante lo que cante, da igual lo que esté cantando, ella es capaz de ponerme los pelos completamente de punta. Con el Papa a su lado ha demostrado esa grandeza vocal, esta vez a nivel global. Y ahora fíjate este Salmo 97 que ha cantado Maía frente al Papa Francisco. El Papa está pegado a Maía, está súper cerca, está cantando para miles de personas, no sé cuántas personas están congregadas allí, y fíjate lo que hace. Señor, a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Es una maravilla en completo directo con una orquesta, es una calidad lo que están haciendo allí. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y de su fidelidad. El sello característico de Maía es esa potencia que tiene en la voz. Empieza con una voz como un poquito más, con un speech level, una voz un poquito más hablada, pero poco a poco va increciendo, va subiendo esa potencia. Fíjate la apertura de la boca completa, ese twang incorporado, ese sonido tan característico de la voz de Maía. Es espectacular lo que hace aquí. Esa manera de poder sostener la nota vibrada, la nota que va creciendo, en ningún momento cae, como una energía que te sube de los pies. Madre mía, qué cosa más bonita lo que ha hecho aquí Maía. Es impresionante lo que ha hecho aquí, y con el Papa a su lado, súper, súper cerca. Y el coro. Recién aquí al final es cuando ella afloja, deja el forte para meterse en un pianísimo y a susurrar el final, ¿no? Los confines de la tierra contemplado la victoria de nuestro Dios. Te puedes fijar en la apertura de la boca como ella empieza en Dios con la O, pero luego lo abre un poco, cambia el sonido de la vocal, quiero decir, se proyecta mucho más, es como que esté completamente fuera de ella esa voz, ¿no? Es un placer auditivo la voz de Maía, por favor, una soltura para poder sostener esas notas en ese forte, porque es potencia, es bravura, esa voz. Entre Maía, la orquesta en vivo y el coro con esas voces espectaculares, todo eso, ay Dios mío, es que tengo los pelos de punta de escucharlo. Es que es maravilloso. Toquemos para el Señor. Te das cuenta, ¿no? La potencia, el vibrato que es completamente regular. Que suenen los instrumentos con clarines y al son de las trompetas. Aclamen al Rey y Señor.
Es una voz espectacular para gospel. Fíjate que ahora ha roto la voz, ha distorsionado la voz para hacer estas notas más arriba de la que estaba haciendo. Se ha metido en un re de la quinta octava con una voz completamente rota, abierta, para poder hacer este sonido como más potente inclusive del que estaba haciendo, ¿no? Madre mía, es que es una delicia escuchar a Maía. Las voces. No solamente crece la voz de Maía, sino también crecen las voces del coro, se van haciendo más armonías, se van abriendo más las voces y ahora, por ejemplo, la soprano que está allá arriba en la quinta octava cantando, se nota muchísimo más, es como mucho más potente. Tal vez estaría pues una octava abajo y ahora lo está haciendo pues una octava arriba y la soprano pues se siente y se nota pues muchísimo esa línea melódica, ¿no? No. ¿Qué les puedo decir de la interpretación de Maía? Sublime. No tengo más palabras. Es completamente sublime. Es que todavía estoy con los pelos de punta de solo escucharla. Da igual el tipo de música que esté cantando. En este caso, pues está cantando música cristiana y está cantando para el Papa. Pero es que esa persona es capaz de llenar con esa voz todo ese sitio. Es una completa locura la voz de Maía, chicos. Tienen una cantante colombiana que es completamente espectacular. Realmente, chicos, vamos a ver qué más tenemos. Por supuesto, una presentación infaltable y además muy emocionante. Es el día que el maestro Andrea Bocelli canta para el Papa Francisco una versión de Amazing Grace que quita el sentido. Vamos a verla. Primero que la canción es completamente maravillosa, pero escuchar a Andrea Bocelli con esa voz brillante es hipnótico, te diría ya. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Qué maravilla esa forma de ir desapareciendo la nota sin perder el vibrato. Si tú te das cuenta, hace como una especie de fade out de la nota y poco a poco la va desapareciendo. Este control de poder sostener y poder quitar el volumen es muy difícil de hacer, ¿no? Entonces, pues tiene un control de la voz espectacular el maestro Bocelli. Madre, ¿tú te has fijado el final de Andrea Bocelli? Madre mía del amor hermoso, qué maravilla, qué voces más espectaculares ese final. Yo quería mostrarles el final porque realmente a mí con el final se me ponen los pelos de punta y es una auténtica maravilla escuchar personas con voces tan trabajadas y tan moldeadas y tan estudiadas. Bueno, nos despedimos entonces de nuestro Papa Francisco, que Dios lo tenga en su santa gloria, y quería recordar pues estos momentos tan musicales porque la música también lo ha acompañado durante todo este tiempo y ha sido algo muy importante para él. Chicos, les mando un besito muy grande, espero que les haya gustado este homenaje y ya me dejan en los comentarios sus impresiones. Un beso muy grande para todos.